Buenas tardes. La verdad es que muchas gracias a la universidad por esta invitación y muchas gracias a Fernando Savater por darme la oportunidad de conversar aquí un ratito con este pedazo de la historia de España. No tiene presentación posible y tampoco me quiero entretener en cosas que están en la Wikipedia, que todos sabemos, pero si tengo que decir algo muy lleno de afecto, aparte de lo que es su currículum oficial, es que yo crecí, por supuesto, leyendo La infancia recuperada, por ejemplo. Crecí más tarde leyendo La ética para Amador, crecí leyendo muchos de sus libros, pero sobre todo sigo creciendo, siento que sigo creciendo cada semana cuando leo sus artículos en El País o sus reflexiones. La última creo que es contra el separatismo en Ariel. Yo creo que todos podemos compartir, todo el público que está aquí sentado, este sentimiento de deuda hacia una persona que nos ha dado tantas reflexiones, que nos ha hecho reír, que nos ha hecho y que nos sigue haciendo, por supuesto, espero que por muchísimo tiempo, que nos sigue aproximando a la realidad desde el cuestionamiento, desde el conocimiento, pero también desde el humor y desde la lectura, ¿no? Siempre invitándonos a lecturas cuanto más divertidas y más aventureras, muchas veces muchísimo mejor. Así que, Fernando, por mi parte, muchísimas gracias por todo lo que me has aportado en la vida y nos aportas como sociedad. Cuando nos propusieron esta conversación, no había ocurrido todo lo que ha ocurrido en una semana. Y, por tanto, yo no puedo evitar preguntarte, bueno, de repente ha cambiado el suelo que pisamos, da la impresión, se ha transformado todo, hay otro gobierno, hay otro espíritu, hay otro... Quiero preguntarte, ¿es un tiempo de esperanza? ¿Sientes esta misma...? Perdona que te tutee. Sí, no haces muy bien Creo tutearme. que nos acerca... Bueno, no, yo primero agradecer también que se hayan acordado de mí en esta celebración. Por supuesto, antes, hablando con Berna, yo le comentaba que cuando ella se interesaba por, bueno, a título de qué estaba yo aquí, yo le he dicho, bueno, ¿has visto la película esta Mundo Jurásico? ¿Qué tal? Bueno, pues yo estoy al mismo título que el tiranosaurio, quiero decir, o sea, soy de esa época y entonces yo vagaba por cuando esto era el mundo jurásico, pues algunos estábamos por aquí ya vagando y yo soy uno de esos que andaba por aquí. Y efectivamente, bueno, es muy agradable compartir este rato con todos ustedes, con Berna. Y bueno, pues sí, eso me preguntas, pues las cosas cambian. Bueno, con el tiempo, yo una vez en las paredes de un muro en una universidad me parece que era Cuenca, que había ido a dar una charla, no sé qué, y había una pintada que decía, la esperanza es lo último que se perdió. Bueno, yo creo que a mí siempre me ha parecido una reflexión bastante sensata, ¿no? O sea que en la caja de Pandora, aquella de la mitología, cuando la Pandora de la mítica abrió la caja de la que salieron todos los males que nos asedian ahora los humanos, dentro, en el fondo de la caja, lo único que se quedó fue la esperanza. Pero los filólogos no se ponen de acuerdo si eso quiere decir que la esperanza era un mal también, lo que pasa es que todavía no ha salido de la caja, o que era, de alguna manera, una especie de remedio a los restantes males que han salido de la caja. Entonces, la duda está desde nuestros padres griegos, o sea, no lo sé. Yo sinceramente, en eso debo ser muy antiguo, yo quiero elecciones. A mí me da lo mismo, o sea, yo entiendo que en un momento determinado el gobierno Rajoy, etcétera, se había hecho disfuncional, o sea, ya no bloqueaba más de... cosa que ha ido pasando a todos los jefes de gobierno que yo he conocido, o sea, es decir, todos, porque por supuesto todos han conocido la corrupción, todos han conocido tal, y todos ha llegado un momento en que ya la cosa se quedaba atascada, ya no iba ni para adelante ni para atrás. Y bueno, entonces pues hay que dar un empujón y cambiar y poner otra cosa, y eso me parece bien, pero la otra cosa la tiene que poner la ciudadanía. Tenemos que ser
los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido un cambio parlamentario, pero lo que hay en este momento, la mayoría parlamentaria sigue siendo la que había. O sea, es decir, sabemos lo que hay es lo que quisieron los ciudadanos antes. Lo que no sabemos es lo que quieren ahora para el futuro, y para eso no hay más remedio que votar. Bueno, vemos que el mundo jurásico está muy de moda, ¿eh? No nos intentes engañar, no perteneces Bueno, ya al sabes lo que pasado. aquello que contaban en la época de, precisamente eso, en la época de la transición a la democracia, etcétera, cuando todo cambió y de una manera tan, bueno, también muy rápida y bastante espectacular, y todos los días en los periódicos pues se había legalizado un partido, había venido un exilado, todas habían pasado cosas, y entonces contaban que un día se encontraron por la calle un antiguo gobernador civil, en la época del franquismo, con el antiguo secretario que había tenido de gobernador civil. Y entonces el secretario, que el hombre estaba abrumado ante la legalización del Partido Comunista, no sé qué, le dijo: mire, señor gobernador, yo es que las cosas han cambiado tanto que yo ya no sé si soy de los nuestros. Bueno, pues es verdad que hay un momento que las cosas cambian tanto que uno ya no sabe si es de los suyos. Bueno, yo quisiera, yendo a ese mundo jurásico, que ya digo, no ha pasado de moda, y de hecho, mira cómo está toda la sala expectante. ¿Sabéis por qué está Fernando aquí? Está porque él formó parte de la primera promoción de profesores hace 50 años en esta universidad que hoy los cumple, ¿no? O que estos días los cumple. Pero no creáis que ha sido un profesor pegado a toda la historia de esta universidad, porque me estaba confesando ahí afuera que fue un poquito maldito porque te echaron rápidamente. Sí. A mí me echaban de casi todas las universidades. Había una cierta unanimidad. Bueno, pero es significativo quizá que sepan ustedes por qué me echaron. Porque, quiero decir, es que ya nos hemos olvidado un poco de cómo era el mundo en otra época, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las experiencias que tuve aquí cuando vine por primera vez, bueno, después del periodo que estuve como profesor, 15 años después o algo así, vine a un acto que se organizó, no acuerdo qué era exactamente, y entonces, pues en un momento comenté que yo había estado en la cárcel en la época de Franco, cosa que es así. Y entonces uno de los alumnos me preguntó: ay, ¿por qué? Entonces, claro, a la gente de mi generación, etcétera, si te decías que había estado en la cárcel en la época de Franco, no había que preguntarle por qué. Claro, no todos sabíamos por qué. O sea, que es curioso que de pronto alguien, claro, creía que la gente en la época de Franco iba a la cárcel como ahora, o sea, por haber cometido algún tipo de pues, haber robado unas cucharillas en un bautizo o algo. Pasabas droga a tus alumnos. Bueno, pero cuando nos expulsaron, yo entonces, cuando daba clase aquí, era un PNN, profesor no numerario, ¿no? Éramos una raza especial y muy perseguida. Entonces, a los profesores no numerarios nos hacían un contrato anual, solamente anual. Con lo cual, claro, te tenían permanentemente cogido de la brida. Pero el contrato anual, en junio, todavía no sabía si en septiembre te lo iban a renovar. Con lo cual, claro, es decir, no solamente había el trágico suspense de no saber si ibas a tener empleo el año que viene o no, sino que ni siquiera te lo decían en el mes de junio para que por lo menos tuvieras el verano para buscar algo, en fin, no sé, pues descargar muelles, alguna cosa que pudiera uno hacer en el tiempo. Pues no había manera. Y entonces formamos una cooperativa de profesores no numerarios y bueno, entonces la gran reivindicación que hicimos fue pedir que por lo menos nos dieran el sí o el no de si íbamos a tener un contrato, pero que nos lo dieran en junio. Y cometimos el tremendo desafío de decir que no íbamos a entregar los exámenes corregidos hasta que no se nos diera saber si íbamos o no. Entonces algunos nos dijeron enseguida que no teníamos contrato el año siguiente. Y salimos de dudas rápidamente, de dudas y de la facultad. Pero que lo digo porque son reivindicaciones, eran reivindicaciones que casi le da uno vergüenza de lo modestas que eran. Quiero decir, uno hubiera querido que te hubieran echado a la facultad, pues, no sé, por haber parado como en Tiananmen los tanques a pecho descubierto o algo, pero no, la verdad es que nos echaban por una cosa tan boba como esta, ¿no? Pero era esa la facultad, y a mí me tocó ir a hablar con el rector, que era aquel rector don Julio Rodríguez, que el pobre hombre murió luego ahí en Chile, me parece que fue.
Yo, Julio Rodríguez tenía fama de ser un hombre tal, pero él quería pasar por personaje muy campechano y tal. Entonces, cuando entramos los tres profesores de los numerarios, enseguida nos recibió, bueno, pasar, tal, no sé qué es lo que he oído que decís, no sé qué. Y yo pues empecé y le dije, pues mira, lo que queremos, ¿y cómo tutea usted al rector? Y digo, ¿me tutea usted a mí? Pues yo creí que... Además, los vascos tuteamos a todo el mundo, o sea que, bueno, todo fueron equívocos. Bueno, y has sumado 37 años de profesor, te he preguntado antes, ahora ya jubilado, pero has visto muchas generaciones de jóvenes. Y tú que has escrito para jóvenes, yo quiero preguntarte si has notado en esos 37 años y después que habrás estado en contacto con otros, ese péndulo de la historia en las generaciones, ¿no? Hay un péndulo en las generaciones de jóvenes en los últimos 40 años o los que, bueno, 50, que llevan hacia momentos más contestatarios, momentos más conservadores, ¿o cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que afortunadamente, poco a poco, o sea, yo, por supuesto, yo soy chico del 68, ¿no? Entonces, en fin, nosotros éramos levantiscos, rebeldes, etcétera, porque no había espacios de hacer política en la sociedad. O sea, se hacía política en la universidad porque el resto de la sociedad estaba amordazada, no se podía hacer política más que en la universidad. Entonces, afortunadamente, con el tiempo, naturalmente, la universidad pasó a ser lo que debe ser. Un lugar de estudio, un lugar de encuentro, también un lugar de reflexión política, pero no un lugar digamos, de algaradas, porque, bueno, afortunadamente hay otros espacios ya para hacer política. Y eso sí ha cambiado, o sea, es decir, los alumnos, bueno, pues yo he estado en bastantes universidades distintas, a veces en el País Vasco pues las cosas han sido bastante diferentes aquí, ¿no? O sea, no era lo mismo. Pero en general ya los alumnos eran alumnos, o sea, alumnos que lo que iban era a estudiar, ¿no? El cambio, pues eso, el cambio es, si quieres, pues el papel, por ejemplo, de la lectura, ¿no? entre los alumnos, ¿no? Yo era a mí solo me gustaba leer, bueno, y ahora a mí solo me ha gustado siempre leer, y de hecho elegí la carrera de Filosofía y Letras porque me parecía que era una carrera en la cual tenías la obligación de leer, que era una carrera que te justificaba, que te pagaban por leer, vamos, que era lo que yo quería, que me pagaran por leer, ¿no? Pero claro, cuando fui profesor encontré que los chicos querían que les dijeras, pues, bueno, mencionabas 2 libros y te decían, pero hay que leer los 2. Y yo decía, bueno, esos 2 y 200.000 más, o sea, pero entero el libro, todo, desde la página 1 hasta la 200, y tal, claro, te quedabas un poco... Entonces, sí, es verdad que la lectura ya no jugaba, por lo menos, hay siempre excepciones, estoy hablando de una generalización, es un poco... Pero es verdad que ya no tenía ese papel tan central como tenía en la vida de algunos de nosotros, por supuesto de los que hacíamos una carrera de letras, de humanidades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí, en fin, sí me extrañó. Bueno, pero por eso pregunto lo del péndulo, ¿no? Porque hay profesores que cuentan esto, que hay generaciones más calmadas, pero luego vuelve otra vez, y aquí hemos visto en España, bueno, pues en torno al 15M, en el País Vasco, luchas que tú has protagonizado también de forma muy activa y frente a los que estaban luchando en los bandos, digamos, más pro-etarras, frente a todos esos vosotros os movilizasteis, o sea que sí ha habido hitos pero yo creo que no eran digamos, movilizaciones en la universidad, eran movilizaciones de alumnos, de universitarios, que se manifestaban en la calle, que se manifestaban, porque bueno, un chico de 20 años o 18 años tiene una vida académica y luego tiene otras muchas vidas, por suerte para él, ¿no? Lo que cuando yo estudiaba es que era en la propia universidad, era en la universidad lo que era el espacio, digamos, porque era lo que se suponía que de alguna manera estábamos más resguardados, o sea que la policía, pues, en fin, teóricamente no debería entrar en la universidad. Claro, por supuesto, entraba, ¿no? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de una figura que para mí ha sido siempre una figura entrañable y además yo le tenía mucho cariño, Francisco Tomás y Valiente. Paco y yo íbamos mucho juntos a actos, ¿no? Es decir, o sea, pues, él hacía la parte de Derecho y yo hacía la parte de Ética, de Filosofía, etc.
Y yo le había conocido a Paco cuando yo estaba todavía haciendo los cursos de doctorado en Madrid. Él era decano de la Facultad de Derecho en Salamanca. Y entonces, en un momento determinado, pues hubo unos, como era frecuente, unos movimientos ahí en la universidad, tal, asambleas, en fin, total, que la policía cercó la universidad y se puso fuera, digamos, con toda la parafernalia que tenía entonces la policía franquista, de los cañones, esos que echaban chorros de agua verde, y en fin, toda la parafernalia aquella, y cercaron la facultad, los alumnos estaban dentro, y entonces estaban esperando para detenerlos cuando salieran, porque había una asamblea ilegal. Entonces Paco, que era decano, como digo, el hombre había hablado con el capitán de la policía que estaba afuera, y él fue sacando a los alumnos de la asamblea uno a uno, llevándolos hasta el autobús para que no los detuvieran. Entonces, el hombre estuvo ahí haciendo. Y claro, piensas que luego, 20 y tantos años después, a Paco le mataron en una universidad sin policía. O sea, eso sí que son giros, eso sí que son giros, ¿no? O sea, que alguien como él, que había escrito el primer libro sobre la tortura en España, que escribió él y tal, y sin embargo a él le mató probablemente a alguien que no le conocía en la universidad. Entonces eso sí ha sido, en fin, se ha sido grande y terrible, ¿no? ¿Queda mucho por curar en las heridas del País Vasco? Bueno, sobre todo lo que queda es por evitar la impunidad, ¿no? O sea, los males de los enfrentamientos, de la violencia, etcétera, bueno, pues ahí están. Algunos hemos intentado, desde lo único que sabíamos, que era dando clase y escribiendo, etcétera. Y bueno, no hemos tenido mucho éxito, pero lo hemos intentado. Pero lo que se puede evitar, desde luego, es la impunidad. O sea, los males no se pueden evitar porque, en fin, los seres humanos que hacemos cosas que están mal, pero sí se puede evitar que eso quede impune, ¿no? Y que, sobre todo, que quede de alguna manera glorificado, ¿no? Eso sí se puede evitar y en eso estamos. ¿Y qué amenaza, si es que algo amenaza, crees, a nuestra democracia, a un joven democracia? ¿La amenaza el separatismo, por ejemplo? La amenaza, sobre todo, yo lo que he notado es que no hay una comprensión clara de lo que es la ciudadanía. Es decir, ser ciudadano, por ejemplo, no sé, yo creo que todo el mundo entiende que la fuerza, digamos, de la ciudadanía democrática es que no hace acepción entre hombre y mujer, entre ideologías distintas, entre religiones, entre etnias, etcétera, que todas esas cosas, es decir, todos sabemos que uno es ciudadano más allá de su sexo, más allá de sus ideas religiosas o políticas, más allá de el color de su piel, no digamos, etcétera, etcétera. Pero en cambio se acepta como algo normal que son ciudadanos diferentes los que han nacido en Teruel de los que han nacido en Tarragona. Cosa que es exactamente igual que si se dijera que los negros tienen una ciudadanía distinta que los blancos. Y sin embargo se sigue hablando de un problema territorial, cuando en España lo que hay es un problema de que no se entiende la ciudadanía. Los ciudadanos son ciudadanos del Estado, no ciudadanos de los territorios. Los territorios no tienen ciudadanos, son los Estados los que tienen ciudadanos. Precisamente los Estados abarcan territorios diferentes y lenguas diferentes y culturas diferentes. En el mundo hay 250 estados y 6.000 y pico lenguas. O sea que todos los estados precisamente abarcan diversas lenguas. Bueno, esto que, no sé, a mí me parece el ABC del asunto. O sea, pues sin embargo, no lo noto, no solamente que no lo entienden los nacionalistas, sino que los que discuten con los nacionalistas tampoco parece que lo entienden. ¿Y eso amenaza nuestra democracia? Hombre, claro, porque la democracia es una forma de conciencia política y de conciencia cívica. O sea, la democracia no es nada que te impongan desde fuera como si fuera una vacuna. No, la democracia tienes que asumirla tú y tienes que entenderla tú y tienes que protagonizarla tú. O sea, cuando se habla del derecho a autodeterminación, hombre, todos lo tenemos. Esa es la definición de un ciudadano. Un ciudadano es alguien que tiene derecho de autodeterminación dentro de un Estado, claro. Esos son los ciudadanos demócratas. Hombre, ¿cómo no va a haber derecho a decidir? A mí me encanta que tengamos un derecho a decidir, pero todos. Lo que nadie tiene es el derecho de decidir quién puede decidir y quién no dentro de un Estado, de una región. Eso es lo que no se puede decir. Entonces, pues, claro, eso o se entiende
o la discusión es inútil, porque claro, si no se ha entendido esto, ¿de qué vas a discutir? O sea, y vamos a cambiar, cuando se habla de ceder, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a retroceder y volver a una ciudadanía basada en el territorio, etcétera, etcétera, como en el siglo XVIII, como comienzos del XIX? O sea, ¿vamos a renunciar a la democracia actual, moderna, para volver a fórmulas del pasado, de democracias todavía censitarias? Recordemos, no hace ni 100 años que las mujeres tienen voto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver atrás? Ahora empezar a discutir si deben votar o no deben votar las mujeres. Bueno, hace 40 años no lo teníamos ni las mujeres ni los hombres. Ni los hombres. Bueno, aquí nada, ni las mujeres ni los hombres ni nadie. O sea, pero vamos, que te quiero decir que es que son cosas que en fin, ¿cómo vamos a discutir esas cosas que son los logros? Bueno, luego ya se puede discutir cuestiones de administración territorial, en fin, no sé, de contribuciones económicas, que tampoco la tienen los territorios, la tienen las personas, porque los que pagamos los impuestos somos los ciudadanos, no las comunidades. Y en todas las comunidades los ricos tienen que pagar más y los pobres menos, o sea que... Pero bueno, todas estas cosas supongo que se pueden discutir. Lo que no se puede discutir, naturalmente, es qué es ser ciudadano. Eso es lo que no se puede discutir. ¿Y hace falta, crees que hace falta, tú que eres el gran especialista en ética y que nos has dado libros y lecciones de ética en distintos momentos, ¿hace falta una ética nueva para un tiempo nuevo, para una posible... Vemos que se están renovando, digamos, los protagonistas de la transición, ¿no? Bueno, tenemos lo que hablábamos al principio, un nuevo gobierno, nuevas situaciones, nuevos desafíos. Algunos hablan de la necesidad de una nueva transición. Yo te pregunto si hace falta una nueva ética o con qué herramientas podemos afrontar este nuevo tiempo. Bueno, la ética lo que cambia es el campo de donde se aplica y aquellas cosas sobre las que versa. Es decir, Aristóteles en su Ética Nicómaco no habla de biogenética, por ejemplo, porque en su época no existía. O sea, hay que decir que hay problemas que no se planteaban entonces, sencillamente porque la ética solo versa sobre lo que los seres humanos podemos hacer. Y entonces, en esa época no se podía hacer nada con los genes de los seres humanos, pues la ética no se ocupaba de ese asunto. O sea, siempre el mismo Aristóteles, ¿no? en su Ética Nicómaco dice eso, dice, la ética solo versa sobre lo posible, nada más, o sea, lo que es posible en una época. Entonces, si es posible lanzar bombas atómicas al vecino, eso entra dentro de la reflexión ética. Cuando no había bombas atómicas, solo había hachas de Siles, no había reflexión ética sobre las bombas atómicas. Entonces, nuestra época, claro, pues abre campos nuevos. El mundo de Internet, de las noticias falsificadas que se corren por las redes, los hostigamientos que se pueden hacer desde las redes a personas más o menos indefensas, en fin, todo ese tipo de cosas son posibilidades que no las había cuando yo estudié ética, vamos, cuando yo estudié las cosas. Entonces, la ética, que siempre es más o menos una reflexión desde el mismo punto de vista, es decir, reconocer en el otro la misma humanidad que uno quiere que le reconozcan a uno y no Kant famosamente lo dijo, como no utilizar al otro como instrumento, sino como un fin, ¿no? Eso no cambia, no varía, sino lo que varía es el ámbito donde eso se aplica, porque ahora nosotros lo aplicamos a un ámbito mucho más extenso porque hay muchos más poderes, podemos hacer muchas más cosas que antes, ¿no? Pero en fin, más o menos lo bueno y lo malo sigue siendo lo mismo, no nos pasa como aquel andaluz que se contaba en el chiste que se fue a confesar y que empezó a confesar, se veía pecado contra el primer mandamiento y el segundo y el tercero y el cuarto y todos los demás. Y el cura, un poco escandalizado, le dijo, pero hijo, pero has pecado contra todos los mandamientos. Y él dijo, es que he oído un rum de que los iban a quitar. No los van a quitar, no los van a quitar los mandamientos, ni van a quitar lo que es malo y que es bueno. Lo que va a cambiar es un poco el ámbito en que se aplican las... Sí, muy interesante. Me encantaría hablar un poquito de... Ya nos queda poquito, qué pena. Me encantaría hablar un poquito de lecturas, porque yo sé que te sigues reconociendo en aquellas viejas lecturas de Chesterton. Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien. Sí. Y fíjate que tuvimos un diálogo sobre lecturas y no podríamos extendernos ahora todo lo que nos gusta a ambos, pero fíjate qué reflexión te voy a hacer. Hay un mundo de novela negra que tú eres muy seguidor, o novela de intriga, etcétera. Chesterton representan un mundo
que en parte desapareció, pero que representaba esa lucha del bien y el mal. En aquellos tiempos y en aquellos libros, el criminal era alguien que se quería esconder, que no quería ser cazado. Resulta que estamos en un tiempo en que la manada divulga por su grupo de WhatsApp los vídeos de una violación o de unos abusos. En unos tiempos en que en Facebook un asesino en Estados Unidos o en Filipinas, estoy recordando dos, dice en Facebook Live: hoy voy a asesinar al primero que me encuentre, y va y lo asesina. Y cientos de miles de personas lo ven. Es decir, que hemos pasado de un mundo del criminal escondido a un mundo del criminal que se exhibe. No sé, quisiera bueno, hacer una reflexión. hay una cierta desfachatez del mal, ¿no? Es decir, o sea que es verdad que como vivimos en un mundo muy de espectáculos, a todos en las películas, en las novelas, etcétera, nos divierte que pasen cosas malas, ¿no? Es decir, o sea que aquel comienzo famoso de Tolstoy en Ana Karenina, ¿no? Cuando dicen las familias felices no tienen historia, pero cada una de las infelices tiene su propia historia, y entonces empieza a contar la historia de Ana. Bueno, es verdad, o sea, los seres felices son una familia de gente estupenda, todos buenísimos, que se atienden y tal, que son la mayoría de la población, porque olvidamos que la mayoría de la gente, la mayoría de los maridos no pegan a sus mujeres, la mayoría de las mujeres compaginan con gran esfuerzo, digamos, el cuidado de su familia y sus trabajos, los cajeros no roban por lo normal, etc. O sea que verdaderamente ese mundo en el que todo el mundo es malo para que sea interesante y divertido es el de la ficción. Lo que pasa es que eso también entra dentro de las mentes y entonces uno dice, bueno, yo quiero ser interesante. Y las personas buenas no interesan, aunque son las que sostienen la sociedad, ¿no? La sociedad se sostiene gracias a que hay personas no interesantes que hacen lo que tienen que hacer. Me voy a quedar con esta frase porque tenemos que terminar ya. Las personas buenas no interesan, pero son las que sostienen la sociedad. Ese poema tan bonito, estoy segura de que... ese poema de Borges tan bonito, Los Justos, ¿no? Es decir, es un poema que dedica Borges a un grupo de justos que él supone, y dice, supongo que en alguna parte hay un grupo de personas, de hombres que son justos, que hacen, hombres y mujeres, que hacen lo que tienen que hacer, etcétera, y esos son los que sostienen el mundo. O sea, gracias a esas personas que no conocemos, el mundo se sostiene. Bueno, pues estoy convencida, creo que todos lo estamos, de que Fernando Savater es de esas personas buenas que cree que no interesan, pero sí nos interesa, pero que sostienen el mundo. Muchísimas gracias. Gracias.